Hola estudiantes de primero medio, habla profesor Sergio Cuña y vamos a hablar en este video de ondas y sonido. Esperando que se encuentren bien, vamos a comenzar con esta presentación con la explicación de las ondas y sonido. Primero, objetivos. Deberíamos poder reconocer el sonido como una onda, ¿ya? Comprender las características del sonido y reconocer los fenómenos ondulatorios en las ondas sonoras. Mandé una guía con un pequeño resumen y algunas preguntas súper sencillas que podrían contestar con el pequeño resumen, con el PPT y esta explicación. Esperemos que sí. Entonces, ondas y sus características, fenómenos ondulatorios. Primero, entonces, vibración. O sea, cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo, este realiza un movimiento de vaivén en torno a un punto central. Se produce una vibración, o sea, todos los objetos que nosotros podemos tocar van a vibrar. A veces los podemos ver, a veces no. En este ejemplo del GIF que se mueve ahí, ustedes lo conocen, es un diapasón. Generalmente no vemos la vibración, pero sí la escuchamos. Y acá se da una representación del movimiento de la onda que provoca el sonido. Esta es solo una imagen, pero yo creo que más de alguien ha jugado con una regla y la ha movido y provocando distintos sonidos de acuerdo a la energía que le aplican y a la distancia con respecto en este caso a la mesa donde se apoya. Esta es una vibración, ¿ya? Es una perturbación, lo que permite que se generen ondas. Una onda. Acá tenemos una pequeña imagen para reflejar lo que yo tengo entendido que todos hemos hecho alguna vez, lanzar una piedra al agua y se provocan esas pequeñas ondulaciones. Una onda es una perturbación que viaja por un medio alejándose del punto desde donde se produjo, del foco. ¿Ok? Entonces ahí hay un bonito ejemplo. Ustedes lanzan una piedra y se provocan ondas en el agua, esperando obviamente que no haya mucho viento para que no se distorsionen. Al viajar las ondas hacen vibrar las partículas del medio por el que se desplazan. Acá hay una representación más detallada de lo que pasaría. Las ondas transportan energía pero no materia, ¿ya? En este caso, esta definición es más cercana a una onda mecánica, porque más adelante cuando hablemos de la electromagnética no necesitan un medio material para transportarse, ¿ya? Para trasladarse. Veamos, cuando jugamos con una cuerda, una sola perturbación produce un pulso, que es una única onda que viaja por el medio de propagación. En este caso, este tipo jugó con una cuerda, le dio energía, un solo movimiento y se propagó. Aquí hay un ejemplo, ¿ya?, de cómo se propagaría en este caso. Pero si genera más energía constante sobre la cuerda, generaría un tren de ondas. En este caso, la gracia es darle la misma energía de manera constante para que se genere un tren de onda parecido a lo que se ve acá, de manera constante. ¿Ya? Vamos con las características, o sea, más que las características, es un diagrama de las ondas para presentar ciertos puntos. En esta onda, espero que se note bien en el PPT, se muestra una cantidad de ondas, las vamos a contar, 1, 2, 3, 4, que forman este tren de ondas. Justo en el centro llamamos línea de equilibrio. Esa es la elongación. La parte más alta de la onda, o la más baja, se llama amplitud. Yo sé que a lo mejor han visto en el mar las olas, cuando llegan a su máxima altura. Eso sería la amplitud, ya con respecto a la línea del mar. El monte es la parte alta de la onda y acá la guatita es el valle. Los nodos son los puntos donde las ondas tocan la línea de equilibrio imaginaria. Y esta es una parte importante, la longitud de onda, que se denomina con lambda, una letra griega, que es una distancia. Al ser una distancia, la podemos medir en metros. Y en este caso puede ser entre la punta alta de un valle, de un monte con otro monte, o entre tres nodos. Acá está cada una de las cosas que recién dijimos. Nodo, longitud de onda, la elongación, la amplitud, ¿ya?, y la línea de equilibrio.
Vamos a hablar de la longitud de onda lambda. La longitud de un solo pulso u onda corresponde a la distancia entre dos puntos equivalentes y consecutivos del tren de onda. Recién lo vimos. O también puede corresponder a la distancia entre tres nodos o dos montes. Para medir esta longitud de onda podemos calcularla si sabemos la longitud total del tren de ondas y el número de ondas que tiene ese tren. Al hacer esta división nos va a dar un valor numérico y se mide en metros porque es una distancia. En este caso puede ser también centímetros. El periodo. El periodo es el tiempo que demora una partícula del medio en realizar una oscilación completa. Lo podemos ver también como, supongamos que ustedes están almorzando una sopa, la cuchara desde el plato a su boca y luego vuelven la cuchara nuevamente al plato. Eso sería un periodo. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo lo hicieron? No sé. 3 segundos puede ser, no sé. También es el tiempo que demora un solo pulso en pasar por un punto determinado. Ahora imaginen que están cerca de la playa, ven unas boyas y pasa una ola. Entonces la boya sube por culpa de la ola, luego baja y cuando vuelve nuevamente a su punto original sería un periodo. ¿Cómo calculamos el periodo? El periodo se va a medir de acuerdo al tiempo que demora el tren de onda por pasar por un punto y al número de ondas que va a pasar por dicho punto. Esto ya es un tiempo, entonces lo vamos a medir en segundos. El periodo t, con t mayúscula, se mide en segundos. ¿Ok? La frecuencia. La frecuencia es lo opuesto del periodo, ¿ya? Es un inverso. Entonces, si yo tengo el periodo, puedo poner 1 partido por la frecuencia, perdón, al revés. Si yo tengo el periodo y quiero saber la frecuencia, puedo medir 1 partido por el periodo y me va a dar la frecuencia. Es algo inverso, de ahí lo vamos a ver mejor con una fórmula. Lo voy a leer. La frecuencia es la cantidad de oscilaciones que realiza una partícula del medio por unidad de tiempo. También corresponde al número de pulsos que pasan por un punto por unidad de tiempo. Entonces, un ejemplo que uso yo es la micro, supongamos que pasa por afuera de la escuela, me parece que es la amarilla, la 1. Entonces yo puedo decir, en 15 minutos, ¿cuántas micros pasan por afuera? Y alguien va a decir 3. Esa es la frecuencia en 15 minutos. 3 micros cada 15 minutos. En este caso la frecuencia se mide en Hertz. ¿Ya? Esta formulita nos permite ayudar a entender la frecuencia. Número de ondas partido por el tiempo que se demoran en pasar estas ondas por dicho punto. Vamos a la siguiente. Otras unidades de frecuencia. Bueno, acá tenemos el Hertz, ¿ya? Pero también se miden a veces en segundos elevado a la menos 1. Y la relación que había dicho recién, la frecuencia la puedo obtener si yo el número 1 lo divido por el periodo, siempre y cuando lo tenga. Y también se puede hacer al revés. Puedo obtener el periodo si el número 1 lo divido por la frecuencia. Acá tengo dos representaciones de onda y en esta tengo mayor cantidad de repeticiones en el mismo tiempo. Entonces puedo asegurar que esta, la de acá arriba, tiene mayor frecuencia que la onda que está abajo. Tiene menor repeticiones en el mismo tiempo. Rapidez de propagación para un tren de onda. Ya. La rapidez de propagación tiene que ver con la distancia que recorre un tren de ondas y el tiempo que se demora en hacer ese recorrido. La distancia por unidad de tiempo que recorre un cuerpo o un objeto moverse en general, la rapidez puede calcularse como la misma fórmula. O sea, ustedes pueden decir qué tan rápido es alguien, ven qué distancia recorrió y cuánto tiempo se demoró, hacen la división y les va a dar el valor. Lo mismo pasa con, en este caso, la rapidez de propagación de un tren de ondas. En las unidades internacionales es metros partidos por segundo, pero también puede ser centímetros partidos por segundo. Si es que tenemos la situación de que estén en kilómetros por hora, también podemos hacer la transformación. En el caso de una onda, la rapidez también se puede calcular de la siguiente forma. Si tenemos la longitud de la onda y su frecuencia, al multiplicarlos me va a dar la velocidad de propagación. Otra forma también, ya que la frecuencia y el periodo son inversos, es que si yo tengo la longitud de las ondas, lo puedo dividir por el periodo y también me va a dar el mismo número, ¿ya? O sea, y a todo esto, como les dije, la velocidad de propagación es en metros partidos por segundo.
La rapidez de propagación de una onda es constante mientras viaja por un medio, o sea, por el mismo medio. Supongamos, si va debajo del agua, va a tener que mantenerse constante. Si sale desde el agua al aire, va a cambiar. También va a depender del tipo de onda y de las características del medio. Elasticidad, densidad, temperatura, etc. Porque, no sé, puede ser que alguien grite y usted debajo del agua puede escuchar el sonido, pero no necesariamente va a escucharlo muy nítido, pero va a cambiar la velocidad. Observación. Por ahora, hablaremos indistintamente de rapidez o de velocidad de la onda sin hacer distinción de ellas. ¿Por qué? Porque la rapidez es una magnitud escalar, es un número, y la velocidad tiene que tener un vector. Pero eso lo veremos más adelante. Un ejercicio pequeño. Dice, si la onda dibujada demoró 30 segundos en ir desde A hasta B, ¿ya? Este tren de ondas, ¿cuál de las siguientes alternativas es incorrecta? Vamos a ir verificando con lo que alcanzamos a saber hasta ahora. Primero, dice, el número de ciclos de la onda es 3. Y nosotros verificamos. Acá tengo una onda, acá tengo otra, y aquí tengo 3. Entonces son 3 ondas. Esto es correcto. Dice B, la frecuencia es 0,1 y la frecuencia era la cantidad de ondas dividido por el tiempo. Entonces tengo 3 ondas y la divido por el tiempo y me da 1 partido por 10. Eso quiere decir 0,1 Hz. Es correcto. El periodo es el inverso de la frecuencia. Entonces, si era 0,1 y lo invierto, hago la división, me va a dar también 10 segundos. La longitud de onda es 30 metros. La longitud de cada onda, lambda, iba a depender del tren de onda completo, su longitud, y el número de ondas que habían. Habían 3 ondas y la longitud completa es 90. 90 dividido en 3 me da 30 metros. Entonces es correcto. Entonces la incorrecta, por descarte, debería ser la última, la letra E. Entonces la velocidad de propagación es de 9 metros partidos por segundo. Entonces, ¿cómo lo sacábamos recién? Era la distancia recorrida dividido por el tiempo. Y en este caso dice que recorre 90 metros en 30 segundos. Esa división no nos va a dar 9 metros partidos por segundo. Vamos a la siguiente. Las ondas según diferentes características, en este caso por su naturaleza. Puede ser mecánica, se propagan solo en medios materiales. El sonido es una onda mecánica. Hay una vibración y se propaga a través del aire. Las partículas de aire vibran y se transmite energía y esto llega a nuestro oído y lo captamos como sonido. Si son fanáticos de las películas entenderán que hay muchas películas que en el espacio muestran naves que suenan, explotan, etc. y no deberían escucharse, ya por si acaso. Ondas electromagnéticas se propagan en medios materiales y en el vacío. O sea, las ondas electromagnéticas tienen la posibilidad de transmitirse por donde sea. Hay ciertos materiales que las pueden aislar, ya, pero tienen que tener mucha densidad. En este caso, la luz se transmite a través del vacío. ¿Ya? Entre el Sol y la Tierra no hay nada, o sea, pequeñas partículas, pequeñas pero no, insignificantes, y la luz se propaga. Lo mismo en las ondas de radio. Nosotros nos comunicamos a través de ondas de radio, a través de ondas de microondas, y se propagan a través del vacío, del aire, del agua, etc. Las mecánicas necesitan un medio material para poder vibrar y transmitirse. Esa es la diferencia principal entre electromagnéticas y mecánicas. Según la dirección de vibración de las partículas del medio. O sea, pueden ser longitudinales si las partículas del medio oscilan en la dirección de propagación de la onda. Ejemplo, el sonido. Se transmite en este caso desde izquierda a derecha y se propagan como muestra la figura. Y transversales. ¿Ya? Las partículas oscilan perpendicularmente en la dirección de propagación de la onda. Entonces, desde izquierda a derecha van hacia arriba y abajo. La luz. Entonces ahí hay otra diferencia entre la luz y el sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal y la luz una onda electromagnética y transversal. Si es que pueden ser también además viajeras, que se propagan solo en un sentido. ¿Ya? En este caso, las olas del mar se propagan hacia la costa, y esto me parece que era una cinta de estas de artístico, no sé cómo se llama. Bueno, uno, si esto no tiene amarrado a un
a una pared, a un punto fijo, uno mueve una cinta y se va a mover oscilando en una sola dirección, no se va a devolver la onda hasta la mano. Y estacionarias. Ejemplo más sencillo, una cuerda de guitarra. Formadas por dos ondas viajeras que se propagan en sentidos contrarios. Entonces, al hacerla vibrar, llega el rebote y se devuelve. ¿Ok? Entonces están las mecánicas, las electromagnéticas, longitudinales, transversales, viajeras y estacionarias. Se pueden combinar entre ellas también. Un ejercicio. Dentro de las características de las ondas mecánicas, se puede afirmar que 1. En su propagación, existe transmisión de energía. 2. Estas se propagan en el vacío. 3. Estas tienen una velocidad de propagación del orden de los 340 metros partidos por segundo. Vamos a verificar y hacer las correctas por descarte. Primero, dice, en su propagación existe transmisión de energía. Toda onda transmite energía. 2. Estas se propagan en el vacío. Hablan de mecánicas, y como repetimos hace un rato, las mecánicas no se pueden transmitir o propagar a través del vacío. Necesitan partículas, necesitan un medio de propagación. Esta tiene una velocidad de propagación del orden de los 340 metros partidos por segundo. No, va a depender de otras cosas. Por ejemplo, el sonido se viaja a esta velocidad, pero en el aire, eso es un promedio. Pero debajo del agua debería viajar más veloz. Viaja más veloz el sonido. Entonces, no puedo asegurar que toda onda mecánica va a viajar a 340 metros por segundo. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La letra A, solamente uno. Puedo asegurar solamente que se van a... en la propagación de una onda mecánica existe transmisión de energía. No se va a transmitir en el vacío, y no puedo asegurar que siempre va a tener 340 metros partidos por segundo. Bueno. Por este momento vamos a dejar el video hasta aquí. En el siguiente video hablaremos de las otras características de la onda y con la resolución de la guía, con las preguntas que están un poco más complejas. Voy a subir ese video la próxima semana, así que espero que les haya servido este video. En YouTube hay más videos explicatorios con mejores imágenes seguramente. Voy a tratar de mejorar esto en la próxima clase. Espero que estén muy bien. Adiós.